Bueno, muy buenos días a todos los que están hoy conectados para esta reunión. La idea pues de esta charla es compartir un poco de la visión que tenemos en el equipo de investigaciones económicas sobre el mercado accionario local en un contexto regional y dados pues los últimos desarrollos que se han visto en materia económica. Queríamos comenzar por darle una mirada al mercado colombiano, cómo ha comportado en el contexto regional y cuáles han sido sus principales determinantes. Mi nombre es Juan Camilo Dauer, director de análisis económico con un foco especial en renta variable para Colombia. Y la idea es compartirles un poco de estas ideas durante esta charla. Comencemos dándole una mirada al desempeño del mercado, comparando el índice Colcap contra el MSCI Latam, que es un índice que recoge, digamos, los mercados accionarios de varios países de la región y donde Chile, Brasil, México son países que se destacan por su ponderación en este índice. La verdad es que el mercado colombiano, sin muchas variaciones frente a lo que veníamos viendo en meses anteriores, pues se ha caracterizado por un bajo dinamismo. Los resultados del tercer trimestre, particularmente en la industria bancaria, han venido por debajo de las expectativas y esto pues ha generado algunas correcciones, aunque en la medida en que también en América Latina se han dado correcciones en el último mes, sobre todo como más o menos desde principios, mediados de octubre, pues digamos que esa diferencia, ese gap que se venía viendo entre el desempeño del mercado local y el regional se ha disminuido. De todas maneras, pues no nos podemos mentir, el mercado colombiano este año ha tenido un desempeño más bien pobres, con algunos altibajos, con una volatilidad muy baja en comparación con la región. Y básicamente, pues esto obedece a que o los otros países han tenido catalizadores más claros, mientras que en Colombia continuamos con una especie de transición económica, política y también empresarial. En suma, el mercado regido principalmente por actividad de trading y rebalanceo sin marcar una tendencia muy clara, con excepción de las correcciones que vimos, derivado, como les decía en un principio, de la debilidad que han mostrado los resultados, particularmente en la industria bancaria, pero que dadas las fuertes correcciones también de la región, pues ese gap se acorta. Cuando damos esta mirada, ya no mirando a América Latina como un todo, sino frente a nuestros principales mercados regionales, vemos que nuevamente Colombia es el underperformer, o sea, el mercado con menor desempeño en lo corrido del año y también si lo miramos en retrospectiva desde el año 2016. Ese gap se había ampliado particularmente de una manera fuerte con Chile este año, donde el mercado chileno había descontado con mucha probabilidad que Piñera, un presidente promercado, pues iba a tomar un liderazgo claro en las elecciones, algo pues que realmente, a pesar de que Piñera gana en primera vuelta con alguna ventaja, pues esa holgura que se veía en un principio no se dio como tal, y el mercado pues ha corregido acortando un poco pues la distancia que teníamos frente a Colombia. Sin embargo, pues como ya lo vamos a ver en más detalle más adelante, Perú es un mercado que ha venido ganando bastante dinamismo, por noticias positivas, algunos consensos políticos y un plan de inversiones claro, más allá de las interrupciones y los miedos que causó en un principio el escándalo de Odebrecht, donde también hubo un impacto. En Perú, pues también el outlook ha venido a la mejora en términos económicos y esto se ha visto recompensado particularmente en los últimos meses, de septiembre para acá, donde nuestro equipo de investigaciones claramente supo reconocer que Perú era el mercado con mayor potencialidad. Digamos que esa estrategia nos ha funcionado. Entre tanto, en Colombia, como les decía, una lateralidad con algunas correcciones por los resultados principalmente de la industria financiera en los en el último trimestre. Y realmente, pues un país con menos catalizadores, con más incertidumbres, con algunos procesos de transición a los que me referiré y que dejan pues un comportamiento que aún con las correcciones recientes de Chile pues deja al país como el que menor desempeño ha tenido en lo corrido del año. Un poco repasar lo que hemos visto en lo corrido del año, donde vemos claros contrastes, el Colcap valorizándose un 9%, algo pues que
dada la pobreza en términos fundamentales que hemos visto este año, pues sigue siendo un resultado que, aunque no es muy satisfactorio, pues por lo menos nos deja en terreno positivo. Un poco las principales tendencias se han podido ver en que ISA sigue siendo la acción con mejor desempeño del año, una valorización del 40%. Recordemos, aquí es muy importante el rol que tuvo el reconocimiento de la indemnización que el Estado brasilero le adeudaba a ISA por los activos existentes, conocido como la RBSE, y que era un tema legal que estaba pendiente de resolverse luego de unos cambios regulatorios que trató de implementar el gobierno brasilero y que en últimas pues tuvo que devolver en buena parte debido a que no resultaron siendo bien recibidos por el mercado y no pudieron tener una buena aplicación. ¿Qué pasa con ISA? Pues ISA luego de este reconocimiento, pues reactiva su actividad de inversión en Brasil, adquiere la compañía Taesa, quita el veto que desde la propia administración de ISA se había puesto a las inversiones en ese país, algo que sonaba pues razonable dadas las condiciones jurídicas y el pleito legal que tenían con la RBSE. Esto pues lleva a que el mercado reconozca la fortaleza fundamental de ISA y que hasta el día de hoy se venga reconociendo una valorización de 40%. ISA recientemente pues, ha tenido otros catalizadores como que se ha ganado proyectos, particularmente el más reciente, y ya me referiré más adelante, también acaba de ser adjudicataria de las rutas del LOA, un complejo de autopistas en Chile que la compañía desarrollará y donde pues refuerza su apuesta en el sector de concesiones viales en Chile. Otra acción importante y digamos con un upside más reciente, porque lo de ISA se dio principalmente a principios de año y aunque ha habido algo de upside, pues finalmente pues la mayor parte del rally no ha sido reciente. Hubo una historia distinta así en Ecopetrol, donde la subida de los precios del crudo desde niveles por debajo de los 60 a niveles por encima de los 60 y que se han consolidado, pues han hecho que el mercado se ponga un poco más optimista con la acción. Ya en este momento, pues la valorización en el año corrido es del 28%. En Celsia, pues también es una historia más del principio del año, cuando vimos que luego de normalizarse la operación tras el estrés sufrido por el niño, pues el mercado devuelve valor a los accionistas y la acción se cotiza con un potencial de valorización perdón, con una valorización ya registrada de 23%. Otras historias más particulares como BBC por su fusión, y el rally que hubo en bancos, principalmente impulsado por las recomposiciones de portafolio en índices y ETFs. En el lado negativo, pues tenemos a Corficol con caída del 20% en el año. Corficol ha sido particularmente golpeada por todo lo que se ha generado alrededor del escándalo Odebrecht y la detención de su anterior CEO, que en este momento pues tiene una situación jurídica complicada con lo que se está investigando en el tema Odebrecht y que se ha reflejado en la acción. En el tema Avianca, pues juegan varios asuntos. La huelga pues sí fue un factor, pero incluso ya las desvalorizaciones se venían dando desde antes. Recordemos, en Avianca el mercado había empezado el año muy optimista por la perspectiva de una posible fusión con United, algo, digamos, un driver a nuestro modo de ver más especulativo que se ha reanudado recientemente y que lleva a que la acción haya tenido un buen desempeño. Sin embargo, pues en lo corrido del año y dado pues la vigencia de una demanda en la Corte de Nueva York por parte de Kingsland, que es el segundo socio en términos de tamaño para Bianca después del controlante que es Synergy, pues ha tenido como los inversionistas un poco al margen de este activo y por eso vemos una caída de casi 20% en lo corrido del año. Y con ETB, pues un catalizador muy claro que fue, digamos, la suspensión del proceso de venta por parte de un tribunal de Bogotá, algo que después se ratifica, digamos, se quitan aún más las expectativas de que se concrete la venta luego de que el alcalde Peñalosa mencionara que buscaba un fondeo de 2.4 billones de pesos vía deuda, que hace pensar al mercado que quizás los recursos que se pensaba cubrir con la venta de ETB, pues se cubrirán vía deuda y que por lo tanto su venta sea menos probable. De
todas maneras, esto es un tema que está en desarrollo y no se podría descartar que más adelante pudiera darse una reactivación del proceso, pero por lo pronto sin mucho dinamismo. Y ya, pues mirando un poco a un lado las cementeras, pues hemos visto que no ha sido un año particularmente bueno en términos de construcción, no solamente por el tema de 4G, sino también por el tema de edificaciones en general, y donde además, pues, digamos, el informe motivado que saca la Superintendencia de Industria y Comercio sobre una posible cartelización en el sector cementero entre los años 2012 y 2013 también es otro tema que ha tenido un poco a los inversionistas al margen del papel. Ya mirando pues el desempeño más reciente, lo que hemos visto en noviembre, como les decía, se ha reanimado un poco el ánimo a nuestro modo de ver especulativo sobre la acción de Avianca, que lleva una valorización de 9.7% en lo corrido del mes. Como les decía, pues todavía la demanda sigue sin resolverse. Podría haber alguna información al respecto en los próximos días, pero la verdad es que todavía pues no se tiene nada firme, pero el mercado continúa pues tomando algunas posiciones en el activo. Por el lado de Celsia, pues tenemos los anuncios recientes que se hicieron de la transacción con Grupo Argos. Para dárselas pues como muy en síntesis, recuerden pues que Grupo Argos planea desinvertir una, una porción de 11.86% que actualmente tiene en EPSA. EPSA pues una subsidiaria de Celsia, la subsidiaria, digamos, el mejor activo en este momento de la compañía, un activo que es 100% hídrico, que es integrado con negocios regulados como el de transmisión y donde se están adelantando las obras de Plan 5 Caribe. Esto se hace por parte de Grupo Argos y de Celsia como una reorganización dentro de la holding que es Grupo Argos, porque tiene más sentido que Celsia tenga esa participación. Lo que se busca entonces es que Grupo Argos desinvierta esta porción, lanzando una OPA en el mercado de valores hasta por más o menos un 14-13% de participación en, en, en EPSA. Y que luego Grupo Argos capitalice mediante una emisión de acciones de 350 millones de acciones, en la que para mantener su ponderación en Celsia tendría que suscribir el 53%. Los términos de la transacción aún no se conocen, pero entonces digamos que habría un cambio de una posición en EPSA que actualmente está en Grupo Argos, pasaría a Celsia, quien pagaría el dinero respectivo por esa participación a un valor de EV de 7.5 billones de pesos, que es un valor indicativo, no precio final de la transacción, y que para poder hacer esa adquisición, el Grupo Argos, que es el socio controlante de Celsia, pues capitalizaría proporcional a su tenencia actual a la compañía. Además, el mercado también podría suscribir acciones de Celsia y se completaría esta transacción. A nuestro juicio, ¿qué está priceando el mercado? Más allá de la conveniencia de la transacción para los accionistas minoritarios de una u otra compañía, que es algo que está por definirse, porque como les decía, los valores de la transacción son valores de referencia y no se ha dicho a qué precio capitalizaría Grupo Argos a Celsia. Lo que yo creo que prevé el mercado es que Celsia, con la emisión de acciones que haga, gane más flotante, se vuelva una acción más líquida y que eventualmente pueda reflejar mejor su valor. De ahí esa valorización del 8%. En ISA recientemente, como les decía, el tema de rutas del LOA, que es este complejo de carreteras en Chile, que le dejarían a la compañía ingresos anuales más o menos por 20 millones de dólares, pues también ha sido registrado. Y también ha habido pues algunas movidas en ETB. Por el lado negativo, durante el mes, Canacol Energy, una acción en la que la verdad hemos tenido muy puestas nuestras expectativas, debido pues a que pensamos que hay una historia fundamental que agrega valor y que está próxima a materializar su primer hito, que es la completación de un gasoducto de 40 millones de pies cúbicos diarios que le van a permitir a la compañía ampliar su producción de gas natural desde 90 hasta 130 millones de pies cúbicos diarios. La verdad es que seguimos sin comprender muy bien por qué el mercado no ha priceado mejor la acción, no ha reconocido en el precio fundamentales.
porque hasta el momento pues las noticias que nos deja la compañía son de nuevos hallazgos, donde hay catalizadores claros de que la estrategia va por buen camino y donde se mantiene la perspectiva de inicio de operaciones del gaseoducto para principios de diciembre sin modificaciones. Es decir, el proyecto va bajo calendario y pensamos el mercado debería haber reconocido un poco más en el precio de la acción. De todas maneras, es una acción que es una junior de exploración y producción, donde hay unos riesgos implícitos asociados que quizás el mercado descuenta, pero sí pensamos pues que la valoración no ha sido del todo justa. Semargos afectado por sus resultados recientes y lo mismo podríamos decir un poco del sector financiero y particularmente en Ecopetrol algunas correcciones no muy materiales donde se destacan pues algunas correcciones del precio del crudo y tomas de utilidades. En general, continuamos viendo pues un mercado donde los extranjeros y las AFPs ganan cada vez más relevancia. La verdad no hemos cambiado mucho las tendencias del año. Los extranjeros ganan participación frente al año 2016, aunque siguen de alguna manera un poco por debajo de lo que habíamos visto en un año como el 2015. Los extranjeros son en este momento el mayor jugador del mercado en lo corrido del año, con 28% del total de las transacciones, superando incluso a las AFPs. Las personas naturales, pues hemos seguido viendo la tendencia de años anteriores. Hace unos años veíamos que las personas naturales eran el jugador más importante del mercado, con cerca del 50% de participación en transacciones. Hoy por hoy, pues son más o menos el 13% y se han venido reduciendo. Esto, pues desde una perspectiva de las personas naturales de manera individual. Sin embargo, pues a través de vehículos de administración profesional, que se podría entender son lo que en esta gráfica se llama brokers, que es la barrita café, pues continúan siendo una porción relevante del mercado. Digamos que el apetito se mantiene, aunque vía otros vehículos. En términos netos, como les decía, los mayores flujos del año los hemos visto por parte de los fondos de pensiones con unas compras netas eh, positivas, mientras que el sector corporativo ha sido el que más ha vendido. Ya viéndolo pues el número, tenemos que mientras los extranjeros han comprado casi 550 millones de dólares en el año, perdón, casi 560, pues los fondos de pensiones han comprado también 548 y los grandes desinversores han sido el retail local que ha desinvertido 444 millones de dólares, el sector corporativo que ha desinvertido 405 millones de dólares. Es una bolsa que se ha vuelto cada vez más de grandes participantes, de agentes institucionales y donde las personas naturales han venido jugando un rol menos relevante. Ahora bien, ese ha sido pues como lo que hemos visto en el mercado, en el contraste con la región, en la dinámica de sus negociaciones. Ahora les voy a presentar un poco lo que vemos para el mercado en el corto plazo. Primero dándole una mirada fundamental en el contexto regional y luego ya entrando pues a nuestra recomendación puntual de activos. Recuerden pues que en la medida en que Credit Corp tiene una plataforma regional y presencia en los principales mercados andinos, nuestras recomendaciones de inversión no se hacen solo mirando el país, sino en el contexto de la región. En este sentido, como les decía, el país que hemos y el mercado que hemos decidido sobreponderar recientemente ha sido Perú, un mercado que viene con historias fundamentales de menos a más. El año había empezado bastante difícil para Perú, principalmente por el tema de Odebrecht, que llevó a la suspensión de obras importantes como el gasoducto del sur, el distrito de riego de Chinamovic, pero digamos que el país se ha venido recuperando principalmente por unos mayores consensos políticos y porque hay algunas obras que se han venido dinamizando. El Perú también había sufrido, además del tema de Odebrecht, el impacto del niño costero, que en un principio pues bajó mucho el ánimo y las perspectivas del país, pero ese mismo niño costero ha generado el consenso político para llevar adelante la reconstrucción de una manera organizada y esto ha aumentado el ánimo de los inversionistas.
por el nivel de crecimiento que podría llegar a tener este país si estas obras se ejecutan, que es lo que parece por el momento el escenario más probable, dada la necesidad que existe. La reconstrucción en Perú, por efectos del niño costero, está estimada en 6.2 billones de dólares y están además digamos, próximos a realizarse los Juegos Panamericanos, con inversiones esperadas por cerca de 700 millones de dólares. Como les decía, el escenario político mejora para mover este plan de infraestructura y ha tenido un catalizador adicional, es que los precios del cobre y del zinc han venido repuntando y esto ha impulsado la inversión en el sector minero que hoy crece a doble dígito y que ha permitido también que se dinamice el ritmo de inversión en el país y particularmente pues en el sector construcción se ha visto también un buen desempeño mostrando un crecimiento según las últimas cifras de 8.9% anual, que se registra como el mayor crecimiento en 42 meses. Esto hace que Perú se convierta en nuestro mercado a sobreponderar. En términos neutrales tenemos a Chile, donde vemos alguna fortaleza fundamental. Chile es en general un mercado menos riesgoso, dado la fortaleza macroeconómica del país. Sí hemos visto pues algunos retrocesos y pensamos que el escenario de inversión se ha puesto un poco más difícil porque el mercado tenía muchas expectativas en que Piñera, que es un presidente más pro mercado, más pro inversión, pudiera tener un claro camino hacia la presidencia. Digamos que en general en Chile se ha venido teniendo un poco más de cautela, pero sí se sigue pensando que Piñera va a ser el presidente. De allí algunas correcciones, pero si Piñera se vuelve a perfilar como presidente o si ya en la segunda vuelta, que es ahorita en diciembre, se consolida como el ganador, pues podría haber algún repunte. Lo otro es que este optimismo, más, digamos, precios del petróleo todavía bajos, más el cobre repuntando, han llevado a una mejora en el desempeño económico del país y esto ha permitido que la confianza repunte también. Y con Colombia, como ya les habíamos dicho, es el mercado a subponderar en la región, lo viene siendo lo viene siendo pues desde hace varios meses. La verdad es que en Colombia hay noticias mixtas. El PIB del tercer trimestre estuvo en línea, lo que muestra que ya lo peor del año pudo haber pasado. Durante el primer semestre tuvimos un crecimiento de 1%, mientras que ya para el tercer trimestre mostramos un crecimiento de 2%, con el que casi se duplica pues esa cifra inicial. Colombia sigue teniendo unos ritmos de crecimiento lentos. No podemos decir que estamos creciendo ni siquiera cerca de nuestro nivel potencial. La actividad económica ha venido mostrando una recuperación lenta, pero sí podríamos decir que los mismos números nos muestran que al menos el escenario no está tan difícil como lo estuvo en la primera mitad del año y que esto pues nos lleva a ratificar nuestras perspectivas de crecimiento para el 2018 de 2.5%. 2017 ya casi está jugado, nosotros no tenemos cambios muy significativos en nuestra perspectiva de crecimiento, pensamos el país se expandirá a 1.9 y habrá una aceleración ligera hasta el 2.5, que nos deja pues en un escenario todavía de crecimiento pobre, pero al menos con crecimiento a pesar pues de una serie de ajustes a nivel macro y a nivel empresarial que ha venido viviendo el país, con algún tema de incertidumbre política respecto a las próximas elecciones. El precio del crudo, que recientemente, como ya les decía, ha venido superando los $60 por barril, podría convertirse en un catalizador. Estamos muy a la espera de la reunión de la OPEP de mañana, del 30 de noviembre, donde podría haber un panorama más claro con respecto a lo que será el desempeño del petróleo en el año 2018. Pero mientras tanto, pues hemos visto que los inventarios de crudo se han venido reduciendo, que la oferta de crudo por parte de los frackers en Estados Unidos no ha reaccionado de una manera tan expedita a las señales que han venido dando los precios y esto pues hace pensar al mercado y a los grandes inversionistas en commodities
que podría darse un mayor ajuste entre las dinámicas de oferta y demanda en el mercado petrolero, y que eventualmente podríamos tener lugar para que estos precios más altos se consoliden y podamos estar ya hablando de un escenario de un petróleo por encima de 60. Noticia que sería muy positiva para las cuentas fiscales, pero también claramente para Ecopetrol, donde pensamos el mercado ya lo ha descontado y realmente no vemos un catalizador ni un upside mucho más allá. Pero sí resaltar que, digamos, el desempeño de Ecopetrol va a estar muy ligado a lo que pase con el precio del crudo. En términos generales, para Colombia, unos fundamentales ya mayoritariamente reconocidos en las valoraciones que estamos viendo en el mercado, y sigue pues de manera más estructural, pendiente que el ciclo de fusiones y adquisiciones que se dio en los últimos años empiece a entregar más valor al accionista, algo que en esta coyuntura de bajo crecimiento pues ha sido muy complicado. En términos de múltiplos, estamos negociando por debajo de la región. De todas maneras, sí tener en cuenta pues que en Chile hay un menor riesgo implícito asociado, por todas las condiciones estructurales de esa economía y el mercado. Mientras que en Perú pues estamos tradeando a niveles muy similares, un poco por debajo en utilidades, pero con una perspectiva de crecimiento más clara en Perú, que hace pues que sea más viable pagar múltiplos más altos en ese mercado. Aquí no me quiero detener mucho, simplemente yo quisiera resaltar algo, y es que el mercado está un poco ansioso precisamente porque hemos visto a nuestros pares regionales teniendo un mejor desempeño. Yo creo que aquí no podemos perder el contexto de los últimos años, y es que si bien el escenario ha sido retador, en los últimos años las compañías colombianas han sido bastante exitosas en sus procesos de crecimiento. Ha habido mucha actividad de fusiones, adquisiciones. Esto ha llevado a que las compañías estén algo apalancadas, y en ese sentido, gestionar adquisiciones en un escenario de bajo crecimiento, donde sufrimos el choque petrolero con todo lo que eso implicó en términos de reajuste de nuestros desbalances estructurales como país, pues no ha sido un reto fácil. Nosotros vemos en este sentido a Colombia como un mercado en transición, a la espera de catalizadores, a la espera de nuevas noticias corporativas, mientras las compañías continúan digiriendo las adquisiciones. Y es que este ritmo de adquisiciones no ha sido menor. Solo para darles algunas ideas y unos ejemplos y recordar un poco lo que hemos vivido en los últimos años, tengan en cuenta que Grupo Sura adquirió RSA, Nutresa adquirió Tres Montes, Luquetti y El Corral, los bancos, todos sin excepción, Davivienda, Aval y Bancolombia fueron a adquirir operaciones en Centroamérica. Celsia adquirió activos de generación en Centroamérica. Grupo Arcus adquirió DINSA. Éxito adquiere Grupo Pau de Azúcar. BBC se integra con Deceval. Semargos compra la planta de Martinsburg. Entonces, pues claramente esto nos muestra que las compañías colombianas están activas, están haciendo negocios, que no le tienen miedo al crecimiento, pero creo que también hay que considerar que optimizar estas adquisiciones es un reto bastante grande, y que esperar por parte de los accionistas recibir valor en un plazo tan corto, cuando las perspectivas de crecimiento del país tuvieron un cambio tan drástico, y donde en general el mundo apenas empieza a ver los brotes de una recuperación después de un periodo de bajo crecimiento con bastantes incertidumbres, pues es algo que ha sido difícil, y que en ese sentido nos hace pensar que esta transición tiene que darse, y que estamos en medio de ella, y probablemente, al menos desde el punto de vista fundamental, no veamos una fortaleza financiera que permita sustentar precios más altos en el muy corto plazo. Bueno, con todo esto en mente y habiendo dado un paso por el desempeño del mercado, por el desempeño de los diferentes nombres, pues nosotros, y lo que les venimos a presentar aquí es nuestra recomendación para el mes. Esta recomendación se situó y se concentró principalmente en 5 acciones que fueron Canacol Energy, Grupo Sura, ISA, Nutresa y CLH. Básicamente, pues lo que vemos en el mercado es que hay un momentum que, si bien no nos permite prever valorizaciones muy pronunciadas,
tampoco nos permite ver retrocesos adicionales. La verdad es que comparado con lo que habíamos venido viendo en el primer semestre del año, el segundo semestre nos ha dado muestras de alguna recuperación, no una recuperación muy rápida ni muy fuerte, pero sí nos muestra que lo peor ya quizás pudo haber quedado atrás. Tenemos pues en esta cartera también presente que el petróleo podría convertirse en un catalizador de valor, eh, pero pensamos pues, también, como les decía ahorita, que el tema de la OPEP, algunas tensiones geopolíticas en Arabia Saudita, hacen mucho ruido y no nos permiten ver si esto es totalmente sostenible, pero sí hay algunos hitos en el mercado y sobre todo en temas de inventarios que nos hacen pensar que sostenerse al menos por encima de los 60 es factible, si bien pues no nos espera un rally muy pronunciado. Lo otro es que, aparte de las perspectivas de crecimiento, pensamos que el mercado ya ha reconocido en los precios de los activos, de la gran mayoría de los activos, esas perspectivas que están vigentes hoy y que de verdad no encontramos mucha razón para pensar en que van a ser mucho mejores ni mucho peores. El mercado por eso es que tiene un comportamiento tan lateral. Es básicamente el resultado de que quien tiene los activos no los va a vender porque sabe que están a un precio justo y pues no hay catalizadores muy claros tampoco para que alguien se anime a pagar precios mucho más altos. Como les digo, seguimos viendo el mercado colombiano más bien como una transición y ante eso pues nos hemos buscado posicionar con historias que no dependan mucho de la historia macro, como el tema de Canacol, buscando cerrar algunos temas como arbitrajes frente a valores fundamentales, como el caso de Grupo Sura, acciones con bajo beta que nos permitan preservar parte del valor de lo que hemos obtenido a lo largo del año con nuestra cartera y una apuesta muy puntual en CLH, donde seguimos considerando que más allá de todas las dificultades que ha venido teniendo el sector petrolero, el precio de la acción descuenta unos escenarios demasiado adversos que no pensamos sean viables y vale la pena recordar que nuestra valoración en CLH ya excluye el tema de Maceo, donde no estamos reconociendo ningún aporte a patrimonio y por lo tanto pues ese precio objetivo queda como libre de ese escenario, de un posible ruido adicional en Maceo. En este sentido, pues esta ha sido nuestra cartera. Voy a ir un poco, pues aquí no me quiero detener mucho, simplemente mostrar que desde el año 2016 y más allá de algunos altibajos, pues hemos venido, nuestro Call 5 ha venido superando consistentemente al Call Cap y que incluso en los últimos meses logramos un alfa adicional con la apuesta puntual que hicimos en Ecopetrol. De Canacol, que es la primera selección que tenemos en nuestra base de activos, pues, perdón, simplemente reiterar lo que hemos venido diciendo. Es una historia, es una compañía que tiene crecimiento propio, dinámica propia, cuyos fundamentales no dependen de la situación económica general del país, sino de la materialización de unos proyectos muy puntuales. Les recuerdo lo que apunta Canacol es a lograr una comercialización de 130 millones de pies cúbicos diarios desde comienzos de diciembre de 2017 y continuar con la completación de otro gaseoducto, ya este por 100 millones de pies cúbicos diarios, para lograr comercializar 230 millones de pies cúbicos diarios desde diciembre del 2008. Como les decía, el primer gaseoducto va bajo schedule, o sea, está en línea con los compromisos que se habían hecho con los inversionistas y con el mercado. Y la verdad, pues no entendemos por qué el mercado no reconoce ese valor. Más aún cuando ha habido a lo largo del año y recientemente algunos catalizadores puntuales. Recordemos este año la compañía hizo un hallazgo con prueba de flujo por 46 millones de pies cúbicos diarios en el pozo Toronja 1. Esto se repitió en el pozo Cañaguate 1, donde se logró una prueba de flujo de 28 millones de pies cúbicos diarios. Recientemente se anunció presencia de hidrocarburos en Pandereta 1. En este campo aún no se ha hecho prueba de flujo, pero sí, digamos, la compañía reportó en un informe que había evidencia de que sí había hidrocarburos y que faltaban las pruebas.
Lo otro es que se inició perforación en el pozo Cañandonga 1, lo que nos muestra que la compañía va con sus proyectos, está materializando sus iniciativas y la verdad es que durante el año ha tenido éxito en esa tarea. Nuestro precio objetivo para Canacol es de 12.050 pesos y en este momento es uno de los activos que más ofrece valorización en el mercado. En cuanto a Grupo Sura, pues lo que vemos es un posible ajuste frente al valor neto de los activos, lo que se conoce como NAV. Lo que nosotros hacemos es una valoración de los activos del Grupo Sura a precios de mercado, sobre todo de los principales componentes de su portafolio, y principalmente Bancolombia. Vemos un descuento en este momento en la acción en el mercado más o menos de unos 6.3% frente al NAV. Este descuento históricamente ha estado alrededor en promedio de 3.5%. Lo que pensamos es que el mercado sobre reaccionó con la caída de Bancolombia, no ha terminado de ajustarse y ahí hay una oportunidad. El otro catalizador que vemos es que los resultados del tercer trimestre dieron una sorpresa positiva en utilidades y por lo tanto pensamos también habría sustento para que se pagara más por el activo. Nuestro precio objetivo es de 44.400 y pues es como todas las compañías pues tienen sus positivos y sus negativos. Digamos que los retos que tendría Grupo Sura es mantener la eficiencia en la consolidación de sus adquisiciones recientes y llevarlas pues a otro nivel que le permita obtener valor. Y bueno, pues hay otros temas más estructurales como la debilidad económica de los países donde opera, que podría llevar a un incremento de la siniestralidad y a un periodo de pronto de resultados más bajos, pero en general pues pensamos el mercado ha descontado más de lo que debería haber hecho por estas razones. Con ISA, como les decía, nuestra principal motivación es que es una acción que pensamos nos protege nuestro portafolio en beta, en un periodo donde sigue habiendo algunos riesgos hacia adelante en la economía, donde los resultados del tercer trimestre fueron mejores a los esperados y donde vemos una compañía con vocación de inversión y crecimiento de mediano y largo plazo. Uno como analista nunca podrá hacer una valoración de ISA con todo su potencial porque no sería justo meter proyectos que la compañía no se ha ganado. Lo que sí sabemos es que hay una base de proyectos enorme en la región que puede superar los 10 billones de dólares, donde ISA puede participar y que poco a poco va consolidando nuevos proyectos en su portafolio. Más recientemente, pues la compañía resultó adjudicataria en Perú del proyecto Mantaro Carapongo, que le podría dejar más o menos 40 millones de dólares anuales una vez quede completado. Y pues fue adjudicataria, como les mencioné al principio de la charla, de la concesión vial Rutas del Loa en Chile, que es un desarrollo pues vial importante que le podría dar a la compañía más o menos 21.6 millones de dólares de ingresos una vez estén completados. Y en general pues creemos que el mercado pues está, digamos, reconociendo en ISA un valor que no corresponde pues con su valoración actual y que si uno la mantiene en un portafolio estructuralmente, podría incorporar más valor hacia adelante, si bien es una acción pues de bajo beta que muy probablemente no va a dar saltos muy grandes después de que ya el mercado ha apreciado recientemente estos proyectos. Un tema que sí hay que estar muy pendientes, dos temas en los que hay que estar muy pendientes en ISA es que ha estado sobre el tintero en los últimos años un cambio de regulación de transmisión en Colombia que podría tener un efecto ligeramente negativo, que no pensamos que sea demasiado material para la compañía, no, porque no impactaría la totalidad de sus ingresos, pero que sí, pues es un tema a considerar y que en el desarrollo de un proyecto de transmisión en Chile está teniendo problemas en el tramo Paul Paico Cardones, en la tercera etapa, un problema con comunidades que ha retrasado el proyecto, que genera algunas tensiones, pero que pues hemos visto cómo la compañía en Colombia ha tenido fortaleza y mucho profesionalismo en resolver problemas con comunidades y pensamos que puede extrapolar eso a Chile sin mayores problemas. Aún así, son riesgos a considerar con el activo.
Con respecto a Nutresa, básicamente la misma filosofía que con ISA, estamos disminuyendo beta en nuestra cartera, es un activo defensivo que nos permite compensar el alto beta que tienen otras apuestas eh, de nuestra cartera, como el caso particular de Canacol. No le vemos mucho upside al activo, pero tampoco le vemos downside, eso nos protegería valor y vemos un catalizador en los buenos resultados que ha logrado mostrar la compañía en una coyuntura difícil, eh, y estos resultados pues muy basados en gestión, es decir, en eficiencia, en control de costos, en control de gastos de distribución, en optimizar todos los procesos al interior de la compañía y que pensamos digamos, esta gestión puede verse incluso más adelante en momentos donde quizás ya haya unas mejores condiciones económicas y que la compañía pueda hacer un poco la diferencia. De todas maneras, no se puede dejar de reconocer un año difícil para el consumo en general en Colombia. Lo otro que vemos es que el mercado pues aún no reconoce nuestro precio objetivo en la acción de Nutresa, de la cual pensamos pues un valor justo estaría alrededor de los 28.450 pesos. Y para terminar, CLH, donde vemos una oportunidad, pues es de las pocas acciones que tenemos en compra. Como les decíamos, lo más significativo en CLH es que a nuestro juicio el mercado está sobrecastigando el activo. Si hay riesgos, lo de Maceo es un tema que seguramente va a seguir metiendo ruido al activo, pero más allá de eso, nuestra valoración sin Maceo es de 14.500 pesos, incluyendo ya todo el escenario adverso de construcción, por lo que pensamos el mercado realmente no está pagando en el activo lo que debería pagarse y está sobreestimando los riesgos que existen sobre el mismo. Catalizadores importantes, avances en 4G, particularmente pues vimos recientemente el desembolso en Pacífico, que muestra que el programa, a pesar de sus obstáculos, está encontrando algunos hitos importantes, que la confianza de los concesionarios se mantiene, que el mismo sector financiero, luego de la aprobación la semana pasada, podría tener una visión, digamos, más tranquila sobre los riesgos de la ejecución de este tipo de infraestructuras en el país y que en ese sentido, pues nos hace pensar que los cierres financieros podrían reanudarse ya el año entrante, dejando un poco de lado el letargo que hemos visto este año. Y lo otro es que, al parecer, los últimos resultados nos muestran que el tema de la caída de los despachos de cemento ya habría tocado fondo y que incluso la dinámica competitiva de precios que había llevado a una reducción importante de los mismos en los últimos meses, parece ya estarse normalizando y según conversaciones pues con las compañías cementeras durante las conferencias de resultados del tercer trimestre, pudimos ver que en los últimos meses ya hay incremento de precios incluso en algunas regiones, lo que muestra que podríamos estar cerca al inicio de una normalización. Esto es lo que teníamos para presentarle en términos de inversiones. Simplemente recordarles que nuestra visión sobre Colombia sigue siendo la de un mercado en transición, donde ya los inversionistas han reconocido en buena parte de los activos el precio justo y los fundamentales, la dinámica económica, la dinámica de negocios, la confianza. Y esto nos deja un espectro de valoraciones donde nosotros en una cobertura de 18 compañías tenemos dos en compra, que son Canacol y CLH, Canacol por su dinámica propia, CLH porque el mercado la ha sobrecastigado, donde tenemos 13 activos en mantener y donde tenemos 3 activos en subponderar, que son Avianca, donde seguimos viendo un obstáculo bastante importante en toda la demanda que tiene Kingsland al socio mayoritario Synergy en Nueva York. Eh, Recientemente hicimos una recomposición en Bancolombia, que también la teníamos en underperform y la ponemos en hold. Eh, en esta compañía lo que vimos, más allá de una mejora pues en las perspectivas del negocio, que no es lo que estamos viendo porque los resultados del tercer trimestre vinieron por debajo de nuestras expectativas, lo que hicimos fue un recorte del precio objetivo de 34 a 31 con una recomendación de hold porque pensamos ya el mercado sobredescontó lo que ha significado
en términos fundamentales pues los malos resultados. Entonces, de ahí el cambio. Y la otra acción que tenemos en underperform sería Ecopetrol y Semargos. Semargos porque vemos sí que está, pues, digamos, costosa para lo que sus fundamentales ofrecen claramente, y en Ecopetrol porque aún con la subida de los precios del crudo, pensamos el mercado ha pagado bastante, y haciendo algunas simulaciones, pues vemos que a los precios del crudo igual los precios justos del activo no serían comparables con los precios actuales del mercado. Esta es nuestra visión general. Eh, Voy a dar espacio para algunas preguntas y pues concluiríamos la charla. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, vamos a dar 5 minuticos para recoger algunas de ellas y tratar de responderlas lo más pronto posible. Por favor, tranquilos por el chat, pueden hacerlas. Bueno, por aquí veo una pregunta con respecto a éxito. Nuestra recomendación en éxito en este momento es de mantener. Nuestro precio objetivo es de 16.040 pesos. El mercado incluso ha venido reconociendo un valor adicional de 16.260. Éxito como los negocios ligados al consumo, pues en esta etapa del ciclo han tenido dificultades para mostrar crecimiento. Las ventas mismos metros de la compañía, pues la verdad han venido en terreno negativo y realmente no ofrecen una perspectiva de crecimiento muy significativa en el cortísimo plazo. Esperamos sí que en la medida en que la economía del país vaya recuperándose, pues éxito también pueda ganar algo de dinamismo y empezar a mostrar números más sólidos. Y por eso más que todo la mantenemos en hold. Eh, Además de los temas macro y temas más estructurales y de la coyuntura, hay que considerar que Éxito está también enfrentando una dinámica competitiva bastante fuerte por lo que llaman los hard discounters, que son todas estas compañías como De Uno, como Justo y Bueno, como Jerónimo Martins, como Oxxo. Esto es un reto, la compañía estratégicamente se ha venido replanteando, ha relanzado algunos formatos, ha lanzado promociones, y esto le ha permitido pues sobrevivir la coyuntura, pero la verdad es que la vemos con un escenario bastante retador hacia adelante, y por lo tanto pues que no hagamos una recomendación como más decidida y más optimista sobre el activo. Tengo algunas preguntas sobre el cóndor y mineros. Les recuerdo que pues, en este momento nosotros no hacemos cobertura de estos activos, entonces realmente no les podríamos dar mucho color al respecto. Por aquí me hacen una pregunta más de contexto. Sobre todo nos dicen que cómo asociar todo este tema que estamos viendo en el mercado con lo que se habla sobre el mercado de Estados Unidos. Hablan incluso pues de un artículo de Goldman Sachs en Bloomberg sobre una posible burbuja accionaria. Miren, la verdad es que pues obviamente todos estos temas del mercado internacional hay que tenerlos muy presentes para estar evaluando. La verdad es que en este momento no existe un consenso sobre lo que está sucediendo en la bolsa de Estados Unidos. Hay quienes dicen que definitivamente este rally tan extendido es el producto de un estímulo monetario muy fuerte que se viene dando desde básicamente la crisis del 2008 a la economía y los mercados, y que por lo tanto no es sostenible. Hay quienes toman la visión de que realmente este periodo de, de crecimiento monetario tan fuerte ya está teniendo efectos muy importantes en la economía real, y que por lo tanto el rally se sustentaría. Esto también lo ponen un poco en el contexto de lo que es el plan tributario de Trump, donde habría recortes de impuestos para las compañías que estarían listadas en bolsa y para el sector corporativo en general en Estados Unidos, lo que también justificaría valoraciones muy altas. Es la pregunta del millón. Realmente, pues lo que nosotros hemos venido viendo es que sí hay unos brotes de recuperación a nivel global que se están dando casi que de manera simultánea. Japón viene con mejor crecimiento, China tiene unos planes de inversión ambiciosos que le permitirían acelerar un poco también su crecimiento, y las cifras en el margen pues han venido mostrando buen desempeño. En Estados Unidos la economía
ha ganado incluso algo de dinamismo, los niveles de empleo están históricamente bajos. El debate continúa y al final es el mercado el que va a decidir realmente qué tan sostenible es esta recuperación y si ese estímulo monetario realmente sí ha llevado a que la economía real gane dinamismo o no. Lo cierto es que el debate continúa mientras el rally se extiende. Eh, esto es una opinión ya más personal. Yo creo que rallies muy extendidos en algún momento llevarían a correcciones. Definitivamente un rally eterno no es sustentable desde un punto de vista económico por más impulso monetario y por más noticias que hayan positivas para las empresas como sería el recorte de impuestos. Sin embargo, el timing siempre va a ser difícil y lo que está en discusión es qué tanto y de qué magnitud sería la corrección, porque es que la verdad sí ha habido respuesta desde la economía en muchas partes del mundo como producto precisamente de estos estímulos monetarios. Entonces el debate continúa, hay que estar observando el mercado todos los días para tener una mejor visión de lo mismo. Yo creo que hay que andar con un poco de cautela, precisamente por lo extendido del rally, pero no estoy tan convencido de que podamos justificar retrocesos y caídas dramáticas en los índices, sabiendo que también ha habido pues algunos mejores comportamientos en el margen en la economía americana e en general en el mundo. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Espero les haya sido de utilidad y que, digamos, la visión que les damos del mercado les sirva para tomar buenas recomendaciones de inversión. Este material se estará publicando en los próximos días. Yo creo que incluso hoy durante el día podrían ya tener acceso a las memorias de la conferencia y la presentación y les agradecemos mucho su asistencia. Muchas gracias.